Ya, Bueno, podemos ir dando la bienvenida así es. a todos y todas las que están escuchándonos eh, en este espacio tan bonito, donde vamos aprendiendo en conjunto, porque esto realmente es un aprendizaje en conjunto, donde estamos disfrutando con él y con Leila y con ustedes, por supuesto, que nos estén mirando en este momento o nos estén mirando más adelante. El aprendizaje siempre llega en el momento exacto. Además que el tema de hoy día es maravilloso, súper necesario. Eh, Vamos a ir profundizando. Quizás no es la única vez que vamos a tocar a mamá y a papá, porque también como somos seres en movimiento, quizás más adelante también vamos a tener que profundizar un poquito más. Voy a presentar a mis queridísimas Eli y Leila, y ya vamos a ir abriendo el tema de hoy, que es mamá y papá. Eli, cuéntanos, ¿cómo estás hoy día? Hola, Clau, muy contenta, muy agradecida, un poco zarandeada. Ya les platicaremos ahorita por qué. Justo con el tema de mamá y papá, que me encanta que hoy se haya agendado para hablar de este tema. Como bien sabemos, todo es perfecto, todo, nada sucede ni antes ni después, como lo acaba de mencionar Clau. Y pues muy contenta, soy Eli Palazuelos, mentora terapeuta de reprogramación cuántica conductual y muy contenta de verdad de poder ya por fin estar en vivo en Facebook. Facebook nos había puesto ahí unas trabas y temas de tecnología, pero ya por fin hemos logrado estar aquí. Leila, ¿qué tal? Hola, hola, hola a todos. Encantadísima de compartir este espacio una vez más con ustedes, chicas. Eh, y Eli, acuérdate, este es el momento para mencionar esto. El otro no existe. Y como el otro no existe, no era Facebook, éramos nosotras. Así Y, es. ¿sí? Y Tal cual. la dificultad de aparecer en estos tres intentos, dos intentos que hicimos, tiene mucho que ver con el momento del nacimiento. Entonces, ¿qué mejor que lo que vamos a tratar hoy como ejemplo en el tema? Esto nos sirve mucho de ejemplo. Entonces, las trabas, las dificultades, los enredos, los tropiezos, es digamos, en los momentos en que estamos naciendo nuevamente a algún evento en la vida, cuando vamos a empezar algún proyecto, cuando vamos a tener un trabajo nuevo, cuando vamos a casarnos o a tener una nueva relación, etcétera. Siempre, siempre nuestro inconsciente nos va a mostrar aquello que necesitamos trabajar para cobrar valor, para corregir el camino, para mejorar la experiencia, para hacerla más amable, más alegre, menos densa, ¿sí? Más fluida. Entonces, esos fueron dos llamados a nosotras para que nuestro inconsciente tomara en cuenta que está bien nacer, que no hay que sufrir el nacimiento, que se puede hacer diferente, que si nacimos con dificultades, que si nos demoramos, que si nos cruzamos, que si nos enredamos, que si mamá estaba sufriendo o papá estaba sufriendo, se puede cambiar esa historia aquí adentro, que es donde se queda instalada dando vueltas y ya cuando somos adultos nos genera ciertas malas pasadas, pero de ahí es donde se aprende. Entonces, ya volvimos a nacer, ya podemos nacer bien, por lo tanto, ya estamos en live. Bienvenidas. Qué chévere. Ahí están las Qué linda resistencias. introducción. Son los miedos del vientre, no es más. Así estuvimos estos días, en esos últimos momentos, en esos últimos días de nuestro renacer. Y qué importante, Leila, poder no solamente ver a mamá y a papá como los padres que, que la sociedad nos ha impuesto, qué significan estos dos personajes que nos han dado la vida o nos han cuidado, porque
energéticamente también hay un tema que es mucho más profundo, y eso es lo que vamos a profundizar aquí en este live de hoy día, es que ellos, además de ser seres energéticos que nos dieron la oportunidad de vivir, o nosotros lo elegimos para poder en el fondo pasar esta experiencia de ser humano, también hay todo un tema que tiene que ver con el momento de cuando llegamos a este mundo, cuando nos gestamos, qué es lo que pasa ahí en el útero de mamá y qué pasa ahí con la energía de mamá y de papá, porque no siempre estuvo papá presente, no siempre papá está ahí, y toda esa carga emocional la adquirimos en ese momento. Entonces, vamos a ir desarrollando ese tema y me gustaría, Leila, a ver si pudieras un poco exponer, porque yo sé que lo tuyo tiene mucho que ver con esta área y que es muy bonita. Sí, a mí me encanta porque yo he visto cómo las personas que yo acompaño, cuando logran estas comprensiones, dan sus saltos cuánticos, porque es como, no entiendo por qué repito esta misma experiencia interna dentro de mí o externa en las diferentes áreas donde mi vida debería estar bien y se me repite una y otra vez como cierto modelo de experiencia o cierto modelo de relación. Entonces, en ese sentido, eh, cuando tú logras entender de dónde proviene esa dificultad que se te expresa una y otra vez, el camino es otro, el andar es otro y la liberación interna que se siente es absolutamente profunda. Entonces, el tema papá y mamá no es solamente el tema como antes de iniciar el live decíamos, no es solamente porque hay una necesidad de lograr el tal nombrado perdón y olvido, ¿cierto? Para que yo me sienta más liviano o para que haya menos dificultades. Realmente ese no es el objetivo de entender qué pasó en mi primera infancia con papá y mamá. El objetivo realmente es un objetivo evolutivo, es entender la razón detrás de la experiencia que se vivió y la razón o el objetivo que el alma tenía al haber escogido este tipo de relación con papá y mamá. ¿Y cuál era la razón? Una razón evolutiva. Entonces, ¿qué de ahí mi alma porque podemos empezar diciendo que nosotros escogemos a nuestros padres porque a través de la programación que ellos ya alistaron, de la ambientación que hicieron antes de que llegáramos, gracias a eso podemos hacer el caminito que el alma escogió para llevar a cabo o cumplir los objetivos que entre otras tienen que ver con básicamente 5 programaciones o 5 temas que son las heridas del alma, ¿sí? Una puede ser abandono, otra puede ser el tema de la justicia, otra puede ser el tema del rechazo, ¿sí? Otra puede ser el tema del no soy suficiente, ¿sí? El más común. El más común. Y una muy, muy grande que tiene que ver con el tema de la separación y la culpa. Y esa que creemos que no tiene nada que ver con algo con algo que tenga, ¿cómo se dice? Como el origen en el momento del parto, por ejemplo, o en el momento de la concepción, o en los primeros 7 años, tiene mucho que ver con lo que resentimos a través de esa experiencia en ese tiempo, pero que su origen fue en el momento en que vinimos a esta experiencia física, cuando nos separamos de la fuente. Entonces, lo primero que se genera es culpa, o miedo, perdón, y luego culpa de por qué estoy separado, o sea, por qué me separé o por qué me siento separado. Y esa culpa genera la necesidad urgente de estar buscando el camino a la felicidad, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es ese camino hacia la felicidad. Y la felicidad es, en últimas, digamos que a manera práctica, sentirme unido a o sentirme parte de. Entonces, como es arriba, es abajo, es que aquí vamos a hablar de todo.
¿cierto? Como es arriba es abajo, que es una de las leyes universales, quiere decir que así como nos sentimos separados del padre de nuestro origen, de nuestro padre, madre, porque no es solamente masculino, sino femenino, de igual manera sentimos esa misma experiencia al encarnar. Es como si duplicáramos la experiencia, porque el objetivo es retornar a la fuente. Entonces, nuestro padre y madre, primero, nos van a ayudar a recordar que vamos a sentir miedo, pero que también vamos a sentir culpa porque hay una necesidad urgente de volver a la unidad. Entonces, cuando entramos acá, jugamos doble papel. Entonces, el de sentirnos separados de la fuente, pero también cuando estamos en todo el rollo del vientre materno, de alguna manera estamos buscando pertenecer, pero en algún momento cuando ocurre el parto, también nos vamos a sentir separados, pero al mismo tiempo no. Es un juego de dualidad muy interesante que nos ayuda ya cuando llegamos a la etapa en que nuestra alma ha programado despertar, si es que es en esta encarnación, nos va a ayudar a entender, claro, ya entendí, ya entendí, ya entendí, por fin entendí por qué ese dolor o por qué esa necesidad urgente de pertenecer, por qué ese dolor de no sentirme aceptado, por qué ese dolor de no sentir que la vida es justa conmigo, permitiéndome ser parte o acogido, bien recibido, no sentirme abandonado. Entonces, en últimas, es como que de la etapa del vientre materno y de los primeros 7 años de vida, te está recordando la etapa en que tu alma se separa de la fuente, ¿sí? Y que ahí es donde ocurre como la primera herida del alma, que es la herida de la separación, de alguna manera la orfandad, sentirme que el Padre nos ha abandonado, ¿cierto? Que era un poco lo que expresaba Jesús en los escritos, ¿cierto? Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa sensación de me siento aquí absolutamente desprotegido, ¿sí? Entonces es un juego bien interesante, que además es un juego psicológico, pero cuando uno lo descubre, ya uno le puede dar la vuelta. Entonces, esos primeros años de vida que son tan sufridos por algunas o la gran mayoría de los seres humanos, tienen siempre, siempre, siempre un regalo evolutivo detrás, igual que las demás experiencias a lo largo de la vida. Pero las de la primera etapa, digamos que son como el regalo más grande porque ahí es donde se encuentran las mayores respuestas a todas nuestras preguntas. Eso. Qué maravilloso tema. Yo la verdad es que cuando empecé a indagar todo lo que era mamá y papá, encontré que había tanto, y una de las cosas que me gustaría que las personas, si no lo saben, pudieran conocerlo a través de nosotras, es que es de suma importancia entender de que la mamá, la madre, es la abundancia, así como es la que nos da. No solamente nos da la vida, sino que nos da todo, como la madre tierra. Entonces es importante sanar esa energía de la mamá, y qué importante también es conocer de que el papá es el éxito. Por lo tanto, para las personas que están queriendo lograr hacer un negocio, tener una buena familia, lograr cualquier cosa en la vida, de manera sentirse, porque el ser exitoso también es una limitante mental, porque no hay un patrón que te diga esto es ser exitoso, sino que sentirme exitosa yo también tiene que ver con la energía del papá. Entonces, tan importante es tenerlos también incorporados. Que conocemos un poco la información que nos dio Bert Hellinger con la toma de padres. Así es. Que es también tan necesaria y se hace a través de, hay varios métodos. Nosotros lo vamos a ir desarrollando a través de meditaciones, pero hay mucha información. Leila también lo trabaja desde otras áreas en profundidad. De hecho, nuestra Eli ya pasó por eso, y yo la verdad es que me anoto, ya le pedí antes de este en vivo que me agendara, porque la verdad es que creo que es súper necesario pasar por, yo digo, todo lo que sea sanar, todo lo que sea reparar, porque de repente la mente consciente, uno cree saber todo o mucho,
pero hay tanto todavía, y es tan rico saber que hay tanto todavía para indagar, porque al final la vida es eso, estamos creando todo el tiempo, co-creando con lo que vamos viendo afuera. Entonces esto de mamá y papá, tenerlos bien incorporados en nosotros, nos da esa libertad y esa sanación tan necesaria para sentirnos bien. Así es. Y digamos que yo he descubierto en la práctica terapéutica que una persona puede tener el concepto a nivel cognitivo, ¿cierto? Decir, bueno, sí, tengo que sanar mi relación con papá, incluso puede escribir, hacer cartas de actos de psicomagia, incluso hay una carta que es para trabajar con el clan familiar, que es muy popular y que se usa mucho en terapia, pero a muchas personas eso no les funciona. Y no les funciona porque hay un factor, que es el que estábamos hablando ahorita al iniciar, que tiene que ver con el inconsciente familiar, pero también tiene que ver con el inconsciente individual, en el que si la persona no resuelve la situación conflictual desde el origen, desde la raíz, muy difícilmente a través de una carta o de un acto de psicomagia va a lograr dar el salto que realmente está buscando. Entonces, cuando va uno hacia atrás, dime, Eli. No, ahorita que termines quiero compartir justo mi experiencia que tiene que ver con eso. Eso. Entonces, cuando va uno justo hacia atrás y le hace al cerebro, pero también a todo su sistema corporal y a todo su sistema emocional, regresar al momento, justo al momento, ahí es cuando se hace el clic, porque digamos que esto es una memoria que está grabada en las células, no es una memoria que te da un libro, ¿sí? Por más que te hayan contado la historia, si tú no la revives en carne propia, es muy difícil que tú puedas encontrar dónde se une la experiencia presente con la experiencia que la origina, ¿sí? Ese es, y luego contrastar las dos, ahí es cuando es como el gran wow, ¿ya? Y cuando tú haces ese contraste y luego vas y encuentras que esto es toda una creación del inconsciente para que tú puedas descubrir realmente quién eres tú y te puedas luego identificar frente a frente con la fuente, que es, digamos, un paso más adelante. Ahí ya todo lo demás tiene que sí o sí sanarse, repararse, transformarse y empezar a funcionar como tú realmente quieres, porque ya no hay huecos, ya no hay zonas oscuras, ya queda todo nítidamente claro y todo empieza a encajar. Eso. Dime, Eli. Sí, y totalmente liberador, tienes toda la razón y al final ese es el tipo de cosas que hacemos con la hipnosis, ¿no? Con las terapias que manejamos. Pero me identifiqué plenamente con todo lo que acabas de comentar porque efectivamente yo había hecho muchos trabajos de liberación de mamá y papá, había hecho un trabajo inclusive junto con ustedes de tomar la energía de papá y mamá, ¿no? Todo esto que hemos venido haciendo desde que nos unimos en nuestro aprendizaje. Y efectivamente durante este tiempo, durante estos últimos 2 años, había yo logrado liberar muchas emociones que me tenían atrapada o atada en la emoción sobre todo del rechazo. Yo viví una emoción muy fuerte de rechazo desde mi infancia, muy fuerte, que me separaba no nada más de mi madre, sino inclusive de toda mi familia, de mis hermanos, siempre sintiéndome diferente, ¿no? Que no pertenecía porque estaba esta emoción de rechazo constante y también una emoción de no ser capaz y de no cumplir las expectativas de mi madre. Y entonces pasé todos los años de mi vida en el hacer, tratar, y aún así sin sentirme plena porque de verdad yo sentía que no había cosa que hiciera para sacarle a mi madre ese wow, lo lograste, ¿no? Lo que yo quería escuchar, que al final ahora sé que soy yo misma. Mi madre no me tenía que decir nada, me lo tenía que decir yo misma, pero ese es el proceso del despertar, de empezar a conocerte a ti mismo y esta parte que dijo Leila
muy clara al principio, el otro no existe, eres tú mismo, pero tienes que vivir el proceso y aunque lo tengas claro en la mente y sí, sí, no, yo ya lo hice, no, sí, yo ya liberé, no, sí, yo voy muy bien. Efectivamente fui avanzando y quizá fui dejando de repetir ciertos patrones y principalmente quizá dejé de pelear con mi madre, ¿no? Pero el patrón repetitivo de como esto que acabamos de platicar, de la resistencia, el miedo al éxito, el volverte a sentir incapaz, el volverte a sentir que no la vas a librar y la abundancia también, ¿no? Que no te va a alcanzar, que no vas a poder, que aunque lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas y lo trabajas, por eso es la importancia de empezar ya a trabajar contigo mismo, porque ahí sigue, ahí sigue. Y todos los días estás mejor y cada vez es menos el tiempo que permaneces en una emoción y cada vez te sientes más libre. Pero si no vas ahí, me acaba de hacer Leila justo el día de hoy una regresión al vientre materno y quiero compartirles que de verdad no había yo vivido una experiencia como esta en todo este tiempo y he hecho muchas hipnosis y muchas regresiones, pero esta fue una experiencia totalmente liberadora. Pude ver claramente en cada momento del vientre materno, desde el momento en que fui gestada, las emociones, ¿no? De mis padres, cómo las vivía yo y cómo las sentía ahí en ese vientre fue. Y en este ir y venir, que me encantó, ¿no? De qué estás sintiendo en este momento en el vientre y ahora represéntalo en un momento de tu vida actual ya como adulto. ¡Wow! ¿Es Sí, igual? ¿Es igual? Sí, es igual. Tremendo. igual, Es igual. igual. Uno no es consciente de eso. ¿Sí? Y Sí, eso se convierte en patrones de supervivencia. Y como nuestro cerebrito del que hablábamos la primera charla que tuvimos, el primer live, nuestro cerebrito arcaico es el rey de la supervivencia, es el señor que nos mantiene con vida, pues ese es el que en el vientre todo el tiempo se está activando en forma de patrón y el que genera la impronta que va a hacer que nosotros, siendo adultos, repitamos una y otra vez. ¿Para qué? ¿Para qué le servía a la bebé o al bebé eso en el vientre? Para mantenerse a salvo. Ese era el único objetivo. Entonces, para el adulto, pues si yo no me tengo que mantener ya a salvo de nada, yo lo que quiero es liberarme, ser feliz y hacer lo que vine a hacer, ¿sí? Pero como se quedó eso instalado a manera de programación, una y otra vez, como disco rayado, nos lleva este inconsciente nuestro a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Entonces, en el proceso, lo que hay que hacer es regrabar ese CD, regrabar ese disco, pero grabarlo ¿con qué? Con nuevos patrones, ya no de supervivencia, sino de vivencia, de plenitud, de libertad, de prosperidad, de abundancia, de salud, ¿sí? Porque ya no es necesario. Para la bebé o para el bebé, en ese momento era absolutamente necesario, porque era su manera de mantenerse con vida. Nadie, por más loco que sea el asunto, realmente quiere morirse, por más difícil o doloroso que sea la experiencia, realmente quiere morirse en el vientre, ¿sí? Todos quieren, como todos los seres vivos de este planeta, los animales, quieren mantenerse con vida, porque el objetivo es evolucionar. El objetivo es vivir, avanzar, crecer, ir nuevamente hacia la fuente. Entonces, por eso nadie realmente quiere morir, aunque uno a veces lo repite, porque el dolor es muy grande y uno no lo sabe gestionar. Pero uno no es que realmente quiera morirse, porque además este no se lo va a dejar, porque el objetivo es mantenernos con vida, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, ya haciendo el proceso de terapia, ya cuando uno logra entender, es que esto era mi patrón, yo no lo había ubicado, esto era lo que mi niño o niña se inventó como herramienta para mantenerse con vida, ¿sí? Entonces, listo, como ya no tengo que defenderme ni mantenerme con vida porque eso era simple una herramienta de supervivencia en ese momento, pues ahora voy a crear mi nueva manera de accionar, de actuar
de sentir, de vivir, ya no de reaccionar, sino de accionar. Entonces, ese es, digamos que el gran valor de un proceso como este y que es el que es, digamos, mi estandarte en el momento de hacer terapia y es el que deberíamos hacer todos para poder continuar adelante. Todo lo demás son, digamos que como caballitos, como herramientas para continuar el resto del viaje. Pero digamos que el primer espacio al que hay que acudir para solucionar la mayor cantidad de conflictos en nuestra vida es vientre. Y el parto. El parto. Porque el parto es la manera en que tú te muestras al mundo. Es tu primer proyecto. Realmente son 4 momentos, pero el más valioso, o sea, digamos que el más potente, el que más lo frena o lo puede a uno hacer avanzar en la vida es el parto. Si ahí descubrí la culpa, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. En este ir y venir de las emociones, en mi forma de nacer, descubrí que me sentía culpable, fíjate. No, fue muy fuerte. Es hermoso. Es hermoso. Sí, muy lindo. Poder ver finalmente todo con tanta claridad, ¿sí? Y que no se lo está inventando uno, o sea, no lo está sacando por ahí quién sabe de dónde. Está todo instalado, guardado, reservado aquí para ese momento. El momento de la conciencia. Eso es. Es hermoso. Qué hermoso. Y Leila, se me viene mientras te escucho hablar y a Eli, que está en este proceso todavía muy vívido, porque nuestra Eli está recién nacida. Sí, su renacimiento. Y Ella sí. está en esos primeros horas de vida, así que por eso está con esta cara tan iluminada en este momento. La veo hasta por eso se puso así de blanco. Hermosa. Hermosísima. Gracias. Es tan importante poder conocer estas herramientas porque hay personas que de repente, a mí me ha pasado, que me dicen, pero yo soy una persona que manifiesta, yo soy libre o tengo ese libre albedrío donde elijo, pero realmente cuando tú conoces este tipo de conducta o este tipo de información, te das cuenta de que tu libre albedrío, la verdad es que está bien cuestionado, porque la pregunta es ¿desde dónde estás eligiendo? Así es. Y por eso nosotros estamos haciendo este tipo de live, donde estamos entregando esta información, porque sabemos que a veces no se está eligiendo desde donde realmente eres libre, donde realmente estás en esa energía positiva, sino que estás eligiendo desde el miedo, desde la culpa, desde la separación y el olvido, que son esas heridas que en realidad desde la supervivencia. Entonces de repente pasan los años y tú dices, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no logro quizás sacarme toda esta estructura de encima? Y es por esto, son estos detalles. Y existen estas herramientas que en unas 2 horas aproximadamente que dura la terapia, en el caso de la que hace Leila, te puede cambiar literalmente la vida. O sea, vuelves a ese vientre materno, te haces los ajustes correspondientes, liberas las emociones que en realidad no son necesarias para después no seguir imprimiendo en tu etapa de adulta y desde ahí poder empezar a crear. Yo la verdad es que encuentro que es una maravilla, o sea, literalmente creo que todos deberíamos pasar por estas sesiones, pero por lo menos ya tener el conocimiento creo que les va a dar paz. A mí me gustaría incluir aquí o agregar aquí que nunca es tarde, porque muchas veces también sentimos que pues, ya como para qué, ¿no? Pues ya pasé muchas cosas en mi vida, ya tuve muy malas experiencias, ya cometí muchos errores y como dice Clau, a veces en ocasiones quizá has brincado algunos, los has transformado y a lo mejor estás en una mejor posición que antes, pero seguirá y habiendo ahí
algo que no te permite estar en paz de alguna manera o de la otra, para no hablar de la cantidad de emociones que nos mantienen en baja vibración, que están en el inconsciente y ya en nuestra energía, en nuestros chakras se impregnan y están ahí en nuestros 4 cuerpos, haciéndonos sentir también enfermos de manera física, mental, espiritual, emocional, porque estamos de cualquier forma en esta lucha, ¿no? De encontrar la felicidad. ¿Y por qué no la encontramos? Pues justo por eso, porque está ahí guardado y aunque creemos que ya estamos mejor, sí, efectivamente, si tú eres una persona que ya llevas tiempo en el despertar, si tú eres una persona que has ido encontrándote poco a poco a ti mismo, si has sido una persona que meditas, que te dedicas tiempo, que le dedicas tiempo a tu alimentación, pero no has hecho este tipo de proceso desde el día en que fuiste gestado, porque desde ahí Leila te acompaña a ese preciso instante de tu vida, vas a seguir sintiendo cargas que no son tuyas. Yo lo acabo de experimentar de una manera que dije, wow, si hubiera sabido esto antes, mi cuerpo no se hubiera enfermado, no me hubiera sentido mal, no estaría estresada, no hubiera perdido tantos negocios, no hubiera estado con tantas resistencias a salir al Facebook Live. Ajá, así es. Sin fin de cosas que nuestro día a día nos atoran. Entonces, nunca es tarde y tampoco nunca sale sobrando. Aunque lo hayas hecho, Para vuelve nada. a hacer. Además que aquí hay un plus súper importante e inmenso, y es que lo que tú resuelves en ti, como somos un sistema energético, todo en el planeta está en una red. Todo el universo es una red completa energética. Entonces, todo lo que tú pienses, sientas, digas o hagas, indiscutiblemente va a dar alguna parte. La energía no se pierde, se transforma. Y como se transforma, simplemente cambia de envase o cambia de recipiente, cambia de receptor, cambia de emisor, cambia de forma de color, pero sigue siendo energía que tiene un sentido y una ruta hacia alguna dirección hacia donde uno lo envíe. Entonces, si tú resuelves en ti y como tú haces parte de tu sistema familiar, tú indiscutiblemente le estás haciendo un aporte a tu vida de pareja, a tu experiencia como mamá o papá, o como hermano si no tienes hijos, o como hijo si no tienes hijos, ¿es cierto? Hacia tus padres también. Siempre el resultado va a ser absolutamente positivo y transformador para tu sistema familiar, pero en últimas también para la vida del planeta. Por eso es la nación de las naciones. Así es, sanando tu nación, exactamente. Exacto. ¿Ya? Estamos haciéndole aportes directos, abonos directos a esta gran cuenta de amor que es el planeta y que está llena de tantas mezclas de cosas tan duras, difíciles, porque aún las personas no se han dado cuenta cuál es el camino por donde hay que meterse para hacer esos abonos súper importantes de transformación y de sanación para el planeta. Entonces es una experiencia súper linda que no solamente te compete a ti y que como dices tú, Eli, nunca es tarde y que para qué sirve, obvio, este es un aporte inmenso, gigante, no solamente energético, sino en amor, en salud, en bienestar, en prosperidad, en estar bien, que es en últimas lo que queremos. Así es. Y importante también que quede impregnado, pero en profundidad, es que, como Leila nos explicaba al principio, cuando naces y sientas ese como separación, en realidad es una ilusión. No estás separado. Yo digo, es como una gotita que sacas del mar, tú eres el mar, y la gotita sale, pero sale un rato. Pero siempre es el mar, siempre es parte de ese todo. Así es. Y mamá y papá son parte de eso. Entonces, no sentirse separados de ellos te hace separar más de tu esencia. Por eso es importante
volver a ellos, hacer los ajustes necesarios. Generalmente son pequeños ajustes. De repente no tenemos que creer que tiene que ser un gran trabajo. Nosotros estamos convencidas de que todo tiene que ser fácil y rápido. Eso es nuestro lema. Y así es como también lo llevamos nuestro día a día y nos da muy buenos resultados. Pero qué importante es ya ir como gestionando a papá y a mamá, independiente de lo que haya hecho papá, independiente de lo que haya hecho mamá, porque finalmente son juicios de valor que le ponemos como la mente humana, que queremos un prototipo de familia, un papá, una mamá de X forma, y la verdad es que lo único que logramos con eso es alejarnos de la fuente, que somos nosotros mismos. Entonces también es momento también de empezar a dejar esos juicios de valor y empezar a sanarnos a nosotros, y con eso vamos también a sanar a nuestro clan familiar completo, que también está esperando seguramente a que hagamos ese clic o ese momento ajá, que es donde uno encuentra y dice, wow, esto era. Así que es súper, súper importante. Así es. Y hay una triada, le digo yo, mágica, porque si tú transformas esta triada, cuando te das cuenta realmente en dónde está la magia del proceso de sanación, cuando tú transformas esa primera triada en otra triada mucho más poderosa, o sea, este proceso te presenta, mejor dicho, vamos a hablar de la tríada. Este proceso te presenta una tríada, que es la que se denomina casi siempre como el triángulo perverso, ¿sí? Entonces, la tríada es, en la punta de abajo, digamos que hay un triángulo inverso, con la puntita hacia abajo, ¿listo? Entonces, abajo, en esa punta, siempre se ubica la víctima. Y en cada uno de los otros dos extremos está el victimario y el salvador. Entonces, generalmente, los hijos nos sentimos como las víctimas, generalmente. Yo no pedí que me trajeran a la vida, yo no pedí a ese papá, yo no pedí a esa mamá. Digamos que en ese estado de inconsciencia en la que entramos a este cuerpo físico, esa es la dinámica, ¿sí? Y por su lado, dentro de la gran programación que hemos pactado, papá y mamá, uno se convierte en salvador y el otro en victimario, o se invierten los papeles, o los dos son victimarios, o los dos son salvadores, y de esa mezcla de papá y mamá en sus roles y papeles, pues sale la dinámica con este hijo, y este hijo crea esa personalidad X, ¿cierto? Y se generan las dinámicas entre estas tres relaciones de esa manera. Entonces, cuando tú finalmente descubres, como tú dices, Clau, que esto es una ilusión, esa triada sí o sí se desarma, se disuelve. Ya no hay más esa triada. Y por el contrario, entonces se genera una nueva triada, ¿sí? Y esa triada, en esa nueva triada, ya tú puedes poner lo que tú consideres, lo que tú quieras. Pero digamos que el centro de esa triada ya va a ser el amor. Y el amor incondicional. Que si tú lo traduces o le das otro nombre, no es nada más sino el yo soy. Así es. Yo soy. No es nada más, ¿sí? Y yo soy ¿quién es? Pues si nos vamos a los libros ancestrales, a las escrituras más antiguas de diversas culturas, ese yo soy o ese amor incondicional, ¿cierto? Es a lo que hemos denominado Dios. Y si en esas escrituras dice, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces, pues yo soy. ¿Yo quién soy? ¿Sí? Entonces, así es. el proceso nos va llevando a descubrir quién soy. ¿Quién soy? Y ahí vamos dejando porque ya nos metemos en profundas aguas y de un solo bocado de pronto nos indigestamos. Pero vamos a ir avanzando en esos temas, obviamente. Pero más adelante, como dice Leila, porque vamos a ir paso a paso para que no nos indigestemos con tanta información.
Pero me gustaría compartirles que mientras estábamos conversando de este triángulo que Leila nos estaba conversando, se me venía a la mente este triángulo con la punta hacia abajo, ¿no es cierto? El otro sería con la punta hacia arriba. Cuando Y el hacemos otro el sería- triángulo, ya sería con la punta hacia arriba. Así ¿Ya? es. Pero llega un momento... Ahí tenemos la imagen del Merkabah de Exactamente. Tetragramatón, que al Así final es. eso es. Pero si tú tomas ese lindo cuadro que tiene Eli y lo pones plano, te fijas que cambia porque ahí estás tú en ese yo soy, Exacto. ¿ya? Que vamos a ir más adelante ahondando con ese tema, pero para que más o menos ya vayan teniendo información, que nosotros vamos a avanzar, a trabajar no en el área tan tridimensional, vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir introduciendo el tema del campo cuántico, donde no hay tiempo ni espacio. Entonces, para que se vayan haciendo la idea que si nosotros veíamos siempre un triángulo con esa forma, con la punta hacia abajo o la punta hacia arriba, nosotros lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir poniendo ese triángulo de manera plana, porque ahí es donde está el campo de todas las posibilidades, que finalmente ese campo somos nosotros, la nación, somos el campo de todas las posibilidades. Entonces, eso, a medida que nosotros vayamos avanzando en esta sanación de las naciones, va a ir dando mucha paz y vamos a ser como pequeños agricultores, yo digo, vamos a ir sembrando en este campo de todas las posibilidades. Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Quieren agregar algo más? Creo que la información que se ha transmitido hoy ha sido maravillosa. Espero de verdad que les sirva y que nos permitan de alguna manera poderles ayudar también a ir descubriendo yo soy, quién soy. Yo quedaría contenta con que queden muchas preguntas, porque Sí, es que esto es fabuloso. Entre más te preguntes, entre más quieras saber, más vas a abrir posibilidades a todo lo que está para ti, para que descubras quién eres y cómo puedes generarte paz y bienestar a ti mismo y a tu entorno. así es. Así que bienvenidas todas las consultas, bienvenidas todas las dudas. Todas las preguntas, todas las dudas son maravillosas porque significa que algo te están generando, algún movimiento, y aquí estamos listas para responder. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias si lo vas a ver después grabado. Para nosotros es un honor poder acompañarte. Así es, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo el jueves. Tenemos una entrevista maravillosa o compartir también información, porque al final de eso se trata, de ir trayendo otras personas que nos compartan todo su conocimiento. Pero en esta ocasión tenemos a Don Curandero, que nos va a hacer muy alegre el día, por cierto. Nos va a compartir su experiencia de vida también. Así es que no se pierdan el jueves alrededor de esta hora, 1 a 2 de la tarde en México, Colombia, Chile. Estaremos transmitiendo en vivo con Don Curandero Fer Marrufo. Genial. Bueno, gracias, chicas. Una vez más. Gracias. 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 Chao, chao. Chao.